Ok, excelente. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos la segunda lección de la Iglesia Cristiana. Estamos en el turno de la mañana y bienvenidos también a los que están asistiendo por la grabación. Gracias por ver las grabaciones también. Am, pues vamos a empezar entonces. Hoy tenemos la segunda lección y hoy vamos a estudiar el día de Pentecostés. Vamos al libro de Hechos, 50 días después de la Pascua, y 50 días ya habían pasado la crucifixión, muerte y la resurrección de Jesús. Y en esta fiesta de Pentecostés la gente venía de todas partes y de otros países. Era una fiesta grande, con gran diversidad de personas, y en este Pentecostés pasó un evento maravilloso. La promesa de Dios fue cumplida. El Consolador, el Espíritu Santo, llegó a los discípulos con un propósito especial. Les dio señales y dones milagrosos para ayudarles a proclamar las buenas nuevas sobre Jesucristo. Entonces, esto es nuestro enfoque de hoy. El tema de hoy es Pentecostés. Bienvenidos, tenemos otros estudiantes entrando. Gracias por estar aquí, Olga, Marlene, Jaime, gracias. Excelente. Entonces, vamos a empezar con la oración hoy. Oremos. Amado Señor Dios, te doy gracias porque enviaste tu Espíritu Santo a mi corazón, para que yo tenga a Jesús viviendo en mí por medio de la fe. Te pido que me ayudes a seguir estudiando tu palabra para que el Espíritu Santo pueda fortalecer mi fe. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, la lección 2, Pentecostés, viene de Hechos 2, 1 a 21. Y en resumen, aquí tenemos los objetivos del curso. Y estos objetivos son leer y entender historias clave de los sucesos después de la resurrección de Jesucristo utilizando el método de las 4C: captar, contar, considerar y consolidar. He compartido una descripción de este método en el grupo de WhatsApp, pero esto es un objetivo del curso, usar este método con las historias del curso. También considerar ley específica y evangelio específico en historias de la Biblia y aplicarlos a nuestras vidas personales. Entonces, esto es otro objetivo del curso. Y el último objetivo es identificar el propósito de la Iglesia cristiana y desear de ser un miembro activo del cuerpo de Cristo. Esto es un deseo de nosotros cuando estamos estudiando durante este curso. Entonces, estos son los objetivos del curso, y hoy los objetivos son un poco más específicos. Entonces, hoy vamos a usar el método de las 4C para leer y entender la historia de hoy de Hechos 2, 1 a 21, y identificar el propósito de Pentecostés en Hechos 2 y examinar lo que dice la Biblia sobre el don de hablar en lenguas. Entonces, estos son los objetivos de hoy, de la lección de hoy. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Otros están entrando. Muy bien. Voy a compartir otra vez la primera pantalla antes de empezamos con captar, am, porque veo que hay dos personas todavía que no tienen audio.
Entonces voy a compartirlo otra vez en el chat y después vamos a continuar con la lección. Gracias por su paciencia. Listo. Muy bien. Entonces vamos a continuar con la historia de hoy. El primer objetivo, usar el método de las 4C para leer y entender Hechos 2. Empezamos con captar. Captar es la introducción, el gancho que nos lleva al tema del día. ¿Qué es la fiesta de las semanas o Pentecostés? Esto fue una pregunta de la tarea de hoy para la lección 2. Entonces, Gladys, sí, muchas Gladys. gracias, Lari. Sí, voy a compartir algunas cosas después, pero sí, me gustaría oír de ustedes tal vez 2 o 3 respuestas. Entonces, adelante, Laris. Bueno, le voy a dar dos respuestas. La fiesta de Pentecostés, eso se utilizaba en el tiempo de Pascua, cuando se recogía la cosecha. 50 días después de la fecha de Pascua, se le llamó quincuagésimo. Pero el principal propósito después de eso se transformó en lo espiritual, cuando Jesús reunió a sus discípulos y comenzaron a hablar en lengua. Y ahí llegó la presencia del Espíritu Santo. Es decir, que de una cosa natural pasó a lo sobrenatural, porque primero era con la cosecha, que se comenzó esa celebración y después pasó a la presencia de Dios, a la presencia del Espíritu Santo. En esa fiesta, entonces lo que se hacía era que se hablaba en lenguas y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Se creía que algunos estaban ebrios, pero no, era la presencia del Espíritu Santo. En estos tiempos tenemos que tener en cuenta, porque hay personas que hablan en lengua, pero ellos hablaban en lengua generalmente usadas por el Espíritu Santo, lenguas que eran otros idiomas que ellos no hablaban. Hoy en día yo me doy cuenta que hay gente que tiran una lengua ahí que no es de ningún idioma, que nada más ellos lo entienden. Y tenemos que tener cuidado, hago esa observación con eso. En muchas iglesias yo me he dado cuenta de eso. Entonces, si usted no está llena, bautizada del Espíritu Santo, Él te pone a hablar, pero en otro idioma. No es que tú vas a tirar un lenguaraje y ahí va a decir una cosa para ti. Gracias, Laris. Gracias por esta respuesta. Sí, Pentecostés en el Antiguo Testamento, también el día de Pentecostés que estamos hablando de este día hoy, también en el Nuevo Testamento. Muy bien. Gracias, Laris. Buena. ¿Y puedo hablar? Sí, adelante, Mercedes y después Magda. Buenos días. Dice también que se celebraba esa fiesta para dar gracias por la cosecha, Sí. por la, Ujú. por la cosecha que daban. Entonces teníamos que dar la primicia antes de los 50 días que Dios nos dio. Entonces, por eso era que ese significaba la fiesta, para dar gracias por la cosecha, por la primicia de los 50 días antes de la Pascua. Tenía sentido la celebración porque había un cambio, dar gracias por lo que Dios no, por la ley que Dios no iba a entregar a Moisés. Así Muy es que esa bien. era la fiesta y el festival cristiano que se comunicaba con la venida del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, Dios nos prometió esa promesa de que Él iba a llegar a nosotros. Eso es un poquito que le puedo hablar para que todo el mundo hable de un poco más, porque si no entendemos, todos no podemos hablar. Dios me le bendiga. Gracias, Mercedes.
Muy bien. Continuamos con Magda. Buenos días. Nuevamente, pastor, bendiciones para todos. Buenos días para todos los hermanos y bendiciones. Bueno, pastor, la palabra Pentecostés era, quiere decir la celebración. Era una celebración que hacían los israelitas en esa época, pero tenía que ver, era con celebrar que ya estaban haciendo la cosecha inicialmente de la cebada, porque fue el primer producto que ellos, el que primero cosechaba, o sea, el que primero daba frutos y posteriormente fue el trigo. La vocación del pueblo de Israel era una vocación agrícola. Por eso esto se basa realmente, yo pienso, considero que yo entendí así y así lo entiendo, creo que no estoy equivocada, de que nació fue la fiesta radicó inicialmente era en que ya existía esa fiesta de ir a llevar las primicias de las cosechas de los productos que ellos cultivaban. Se le llamaba la fiesta de las semanas, que eran 7 semanas y un día. Por eso 50 días, que quiere, 50 días es el número, es quincuagésimo. Pero esos 50 días tienen que ver, fueron 50 días después de la muerte, crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ellos realmente después empiezan a celebrar en esa época, digamos como base principal que era la celebración de ir a llevar primicias, lo que empiezan a celebrar en sí es eso, el día en que recibieron los 10 mandamientos por parte de Dios en el monte Sinaí. Realmente, o sea, eran las primicias, pero lo que celebraban era, le daban como más relevancia, ya después, de manera espiritual, era al que recibieron los 10 mandamientos, que fue el día en que recibieron los 10 mandamientos de parte de Dios en el monte Sinaí. El evento importante en esta celebración de Pentecostés fue el cumplimiento de la promesa de Dios, en la que Él había anunciado que enviaría un consolador y ese día se materializa o se cumple esa promesa derramando el Espíritu Santo sobre todas esas personas y haciéndolos hablar en lenguas. Eso entendí, pastor. Excelente, gracias Magda. Muy bien, muy bien. Veo otras manos arriba. Vamos a continuar con estos comentarios pues tenemos tiempo para dos más. Entonces, Elisea y Mario. Entonces, adelante, Elisea. Está en mudo el micrófono en este momento. Ahí está. ¿Me escucha? Sí. Bueno, yo hablo sobre la venida del Espíritu Santo. Dice, ¿no? La palabra de Dios dice que cuando llegó el día Pentecostés, estaban todos unánimes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estaban todos juntos, ¿no? Y así estamos en este tiempo. Este tiempo también el Señor derrama de su Espíritu Santo, porque estamos reunidos todos juntos en un solo espíritu, buscando el rostro de Dios, y ahí el Señor derrama de su Espíritu Santo, ¿no es cierto? Derrama y hablamos en nuevas lenguas, ¿no? Porque tenemos que estar en un solo espíritu, juntos, en armonía, ¿no? Que no haya pleito, nada. Y ahí donde el Señor derrama, porque dice que el Espíritu Santo es una promesa que Él ha dejado a sus hijos, porque dice que Jesús se iba, pero ¿quién venía? El Consolador, que era el Espíritu Santo, ¿no? Que mandaba para que nos consuele de todos nuestros problemas, de todas nuestras dificultades, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros buscamos su rostro del Señor y estamos juntos, ahí derrama su Espíritu Santo, ¿no es cierto? Dice que los últimos tiempos serán derramados sobre todo, niños, ancianos, todo, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Amén. Gracias, Elisea. Sí, y vamos a hablar un poco más de la obra del Espíritu Santo al fin de esta clase. Excelente, gracias. Y Mario, el último comentario de esta pregunta. Adelante. Bueno, hola.
Soy Mario de Argentina. Eh, Bienvenido. es la primera que puedo participar. Y bueno, estuve investigando justamente y ahí ya escuché que hicieron el comentario. Es ese momento donde el pueblo de Israel se encuentra con el Señor en el monte Sinaí. Entonces ellos celebran ahí ese momento, el Sabot, que es 7 semanas sería desde el Pesaj, que es digamos, la Pascua, y para nosotros Pentecostés, que es 50 días, ¿no? Entonces, ahí ellos celebran ese momento del encuentro con el Señor. Y bueno, nosotros celebramos también ese momento del encuentro con el Espíritu Santo, eh, que es, digamos, la raíz de esto que nos da el valor para salir a predicar, ¿no? Para continuar la obra. Eso nomás. Gracias. Gracias, Mario. Muy bien. Excelente. Muchas gracias por todas las respuestas. Sí, ustedes ya han dicho casi todo lo que tengo aquí. Entonces, sí, Pentecostés significa 50. Encontramos esto en Levítico 23, también en Deuteronomio. Deuteronomio. Sí, entonces significa 50. Es, Eso es, Pentecostés es, pues en griego significa 50. La fiesta de semanas, porque ustedes ya han dicho, 7 semanas es 49 días y un día más es Pentecostés. Sí, entonces la fiesta de semanas. La fiesta de la cosecha, hemos hablado de esto. También es ah, un día para celebrar, pues la fiesta también se llama la fiesta de la cosecha, el día de las primicias, porque daban gracias a Dios y ofrecían las primicias de las cosechas en este tiempo también. Y en la fiesta de Pentecostés descansaban y llevaban ofrendas. Fue una fiesta solemne en la cual ningún trabajo servil se hacía y a la cual cada israelita varón fue requerido asistir en el santuario, 2 panes cocidos de nueva harina fina y leudad fueron traídos de los hogares y mecidos por el sacerdote ante el Señor, junto con las ofrendas de los sacrificios de los animales por el pecado y las ofrendas de paz. Y la otra cosa para decir con esta pregunta es, algunos probablemente hicieron una peregrinación a Jerusalén para asistir a la Pascua y quedarse para Pentecostés. Al igual que el apóstol Pablo regresó a Jerusalén para Pentecostés al terminar su tercer viaje misionero. Vemos esto en Hechos 20. En cualquier caso, los creyentes judíos de otras partes del mundo querían estar en Jerusalén para celebrar 2 de las 3 grandes fiestas anuales establecidas por Dios en el Antiguo Testamento. Y estos 2 son la Pascua y Pentecostés. Y por eso, en la historia de hoy, hay muchas personas de todas partes, de muchos idiomas, están en Jerusalén en este momento. Entonces ahora vamos a hablar, vamos a contar la historia de hoy. Sí, ustedes ya han escuchado a la historia en el video, también han leído en sus Biblias. Ahora tenemos otra oportunidad de escuchar a esta historia. Entonces, Hechos 2, 1 a 21. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas
como de fuego, que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaron. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que decían: ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponte y de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Hay también gente de Roma que vive aquí. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido a judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia, y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar, y se preguntaban: ¿qué significa todo esto? Pero algunos, burlándose, decían: es que están borrachos. Entonces Pedro se puso de pie, junto con los otros 11 apóstoles, y con voz fuerte dijo: judíos, y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto, y oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las 9 de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel cuando dijo: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos, los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y comunicarán mensajes proféticos. En el cielo mostraré grandes maravillas y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá oscuridad y la luna como sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. Pero todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Entonces, esto es la historia de hoy, la palabra de Dios. Ahora vamos a continuar con las preguntas de considerar. Recordamos que estas preguntas son básicamente preguntas de comprensión. Con 6 preguntas repasamos los hechos de la historia para entender la historia un poco mejor, y después vamos a tener las preguntas de consolidar la aplicación. Entonces, ahora las preguntas de considerar. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes? Pueden levantar la mano. Gladys. Laris, adelante. Bueno, para mí ahí estaba el Espíritu Santo, porque estaba ahí. Ahí estaban los judíos. Ahí habían de los israelitas, habían de diferentes naciones. Estaba, a ver, ¿qué otra persona? Y estaban llenos toda la presencia. Estaba Jesucristo, porque era que estaba con los apóstoles también.
y algunos más que se pudieran agregar. Y lo importante fue que todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Estaban los 12 discípulos también. Muy bien, excelente. Sí, entonces el Espíritu Santo, personas de todas partes, los judíos, los apóstoles, Pedro específicamente, pero sí, todos los apóstoles, también habla del profeta Joel. Muy bien. Entonces, continuamos con los objetos de esta historia. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Vamos a ver, Ramiro o Raúl, ¿quiere contestar esta pregunta? Está en mudo el micrófono, Ramiro. Buenos días, pastor. Buenos días. Buenos días, compañeros, hermanos. El objeto de la historia. Aquí en el objeto, hermanos, vemos están las lenguas, el cielo, la tierra, el viento recio. Hay sangre y vapor de humo, el sol, la luna. Está también el sepulcro, el trono, el Hades, el pan, las propiedades y bienes. Aparece el templo y casas. Puede ser más o menos. Gracias, Ramiro. Excelente. Sí, la casa donde estaban reunidos. Sí, el estruendo como un fuerte viento y sí, todas las cosas de la profecía de Joel, sangre, fuego, vapor de humo, sol, luna. Muy bien. Muy bien, y lenguas de fuego también. Excelente. Continuamos con la próxima pregunta, ¿dónde ocurrió la historia? Adelante, Marcelo. ¿Dónde ocurrió la historia? Si tiene la respuesta. En Pentecostés. Y está en mudo el micrófono, Marcelo. Hola, en Jerusalén. En Jerusalén, excelente, sí. Al inicio en una casa en Jerusalén y después En el templo afuera. de Jerusalén, sí. Muy bien. Próxima pregunta, entonces. ¿Cuándo ocurrió la historia? El día de Pentecostés. En Pentecostés, en el día 50. El día 50, sí, en Pentecostés. Son las 10 de la mañana, el día de Ah, Pentecostés. sí, en la tercera hora. Excelente, sí. Antes de la Pascua, de llegar a la Pascua. Sí, después de la Pascua. Sí, después de la Pascua, sí. Sí. Muy bien, ok. Y la última pregunta de considerar es, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tenemos con esta, sí, dentro de esta historia? Entonces, sí, puedo escuchar a algunos de ustedes, algunas Gladys, respuestas, 2 o 3. Que la gente Gladys. creía que... No. Sí, un momento, entonces, empezamos con Laris y después Silvia, después de Silvia es Mercedes. Adelante, Laris. Bueno, ellos se sentían un poco confundidos porque ellos no sabían realmente qué era lo que estaba pasando, porque estos están hablando en un idioma, en la lengua de nosotros. El otro están hablando, si son los galileos, por ejemplo, si somos dominicanos, estamos hablando como de los norteamericanos, el inglés y algo así. A ellos se sentían un poco como confundidos al principio, pero después fue que se desenlazó que fue que Dios le dejó el Espíritu Santo a ellos para que lo guiara, para que lo orientara y que está todavía hasta la segunda venida de Cristo. Pero el problema era ese en principio, que ellos se sentían un poco confundidos. Los mismos apóstoles se sentían un poco confundidos.
Muy bien, gracias Laris. Adelante Silvia. El problema es que la gente, los demás, los que no conocían del Señor Jesús, estaban burlándose de las personas que habían sido llenas del Espíritu Santo. Y decían, bueno, los calumniaban diciendo que estaban llenos de bebida, de alcohol. Y se soluciona cuando Pedro ya se pone de pie y da el discurso y habla de la profecía de Joel sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Sí, otro problema. Excelente, gracias Silvia. Adelante Mercedes, ¿algo más para agregar? Sí, lo que ellos estaban, como yo no estaban acostumbrados a ese cambio que había en ellos tenían ese problema, porque no lo creían, porque estaban incrédulos. Y entonces al verse que todo el mundo lo estaba hablando de ellos, que mira, que estaban borrachos, entonces eso es lo que le pasaba, porque no entendían que el poder, que el Espíritu Santo había llegado a ellos. Entonces al Pablo a recatarlo y decir que no, que ellos no estaban borrachos. Entonces ahí, porque venían gente de diferentes sitios y viendo lo que ellos estaban a esa hora de la mañana, a las 9, hablando en lengua, y como no entendían, y ellos estaban, ese era un problema para ellos. Pero al venir Pedro y recatarlo, no se pudieron resolver el problema. Entendí. Gracias Mercedes, muy bien. Y los últimos comentarios, primero María, después Mario. María. Buenos días, pastor. Buenos días. Lo que sucedió es que como Jesús agarra y le dice que esperen en Jerusalén, ¿no? Porque iban a ser llenos del Espíritu Santo, el Consolador que le iba a dar, ¿no? Y entonces ellos esperaron y gracias a eso que esperaron, entonces se llenaron con el Espíritu Santo y ahí es donde lleno del Espíritu Santo, el Señor mismo le pone varias lenguas para que puedan entendernos cada quien en su región de acuerdo al idioma en el que hablaban, ¿no? Porque los apóstoles hablaban un lenguaje que era en hebreo y no les entendían algunos de los que estaban ahí con ellos, ¿no? Y es ahí donde se confundieron las personas que le escuchaban, decían, no, estos están mareados, han bebido trago, ¿no? Pero sin embargo eran que estaban llenos del Espíritu Santo. Ese era el problema de que las personas no le creían, como estamos en esta época también, que no creen, ¿no? Ahorita hay una gran confusión en el pueblo en estos tiempos. Amén. Gracias, María. Y el último comentario, Mario. Adelante. Bueno, yo veo problemas ahí, pero en principio que ellos, bueno, obedecieron la orden de Jesús de ir a ese lugar y esperar, pero no sabían cómo se iba a manifestar eso. Y segundo, no sabían tampoco cuánto tiempo iban a poder esperar ahí, por el tema de alimento y todas esas cosas. Y después que vino el Espíritu Santo, el problema era explicar lo que estaba sucediendo. Eh, por ahí más o menos lo que yo veo. Gracias, Mario. Sí, muy bien. Muchas gracias por estos comentarios. Excelente. Lo siento, Marcelo, ¿puede contestar la siguiente pregunta? La primera pregunta de consolidar, si quiere. Entonces, vamos a continuar. Sí, hemos hablado de los problemas dentro de esta historia. Y vamos a continuar con las preguntas de consolidar. Entonces, con cuatro preguntas resaltamos el pecado, las buenas noticias de Dios y la aplicación para nuestras vidas. Y recordamos que un objetivo de este curso es el segundo objetivo aquí en la diapositiva, considerar ley específica y evangelio específico en historias de la Biblia y aplicarlos a nuestras vidas personales. Entonces, la segunda pregunta es el pecado.
Esto es ley específica dentro de la historia. Y la tercera pregunta es el amor de Dios. Entonces, el evangelio específico dentro de la historia. Entonces, esto es el objetivo. Entonces, esto es más el enfoque de la clase, estas preguntas. Ok, la primera pregunta, ¿cuál es el punto principal de la historia? Jesús derrama su Espíritu Santo sobre sus discípulos de manera milagrosa, para que proclamen su palabra a la gente presente de muchas naciones. Entonces, esto es el punto principal del día de Pentecostés, de esta historia. Ahora hablamos del pecado. Entonces, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Marcelo, ¿está listo para compartir o no? ¿Qué pecado veo? Sí, Adelante, sí, lo que Marcelo. veo en esta historia es la incredulidad, ¿no es cierto? Que muchas veces nosotros mismos tenemos hoy en día, de no creer en la palabra, ¿no? De Dios. ¿Ok? Entonces, ese es un pecado también, la incredulidad. Gracias, gracias, Marcelo. Mercedes, adelante. También eran que ellos veían, ellos estaban que creían que estaban hablando en lengua y ellos no lo creían, y eso también era un pecado porque no creían en el poder que Dios tenía, que iba a derramar su espíritu sobre ellos. Muy bien, no creen en el poder de Dios de hacer algo así. Sí, sí, Ujú. sí, exactamente. Ok, muy bien. Adelante, Silvia. Como compartieron mis compañeros, la incredulidad y la burla ante las manifestaciones del poder de Dios. ¿Y qué confieso en mi vida? Bueno, que a veces yo también tengo momentos de incredulidad. Cuando estoy en una situación muy difícil, aún sabiendo todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho y hace, yo digo, ah, no, ¿será que va a pasar? ¿Será que me va a ayudar? Gracias, Silvia. Adelante, Juan Bautista. Juan está en mudo el micrófono. Ok, continuamos con Magda. Tal vez después podemos hablar con Juan. Magda, adelante. Sí, pastor, el pecado que veo en la historia y que estoy de acuerdo con los hermanos que han opinado es la incredulidad, pero bastante relevante en el tema es de que nos es fácil, aún hoy, aún a mí a veces, lo confieso para pena, ¿no? Que nos es más fácil decir, es que está borracho, es que él es malo, es que él siempre juzgar, o sea, siempre estamos dispuestos antes que a creer, a señalar o a juzgar. Entonces, antes de decir esto es la grandeza de Dios, antes de creer las maravillas de Dios, el poder de Dios, creemos es en nuestra, en lo, o sea, en lo que vemos o de verdad en lo que de pronto tenemos en el corazón, porque bien dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nos es más fácil señalar que darle digamos, la honra, el valor y creer que Dios es todopoderoso y que de Él vienen y Él es el único que hace cosas imposibles. Pero como nosotros siempre tenemos eso, lo digo también por mí, de que lo primero que se nos ocurre es lo que vemos, es lo que sabemos, lo que conocemos. Y aunque conocemos a Dios y conocemos su grandeza y su poder, casi nunca llevamos nuestro pensamiento a que eso es obra de Dios. Entonces, también pienso que la incredulidad y el juzgarnos, juzgar por nuestros propios concupiscencias, diría yo. Es eso, pastor, que además lo confieso en Gracias. mi vida, ¿no? Lo confieso en mi vida porque me ha pasado. eh, Pido perdón a Dios porque así es,
A veces veo algo, de hecho acabo de pasar por algo de que es de no te lo puedo creer, un testimonio muy, muy poderoso y tuve la desfachatez de primero que llegó a mi mente, oh sí, la medicina, y después debí pedir perdón porque era la obra de Dios. Entonces confieso ese pecado en mí. Ok. Gracias, Magda. Gracias por su aportación. Excelente. Juan, ¿quiere comentar ahora? Buenos días, profe. Bendiciones para todos. Buenos días. Aquí podemos ver también, sí, que este día del Pentecostés sucedieron cosas, mejor dicho, acontecimientos supernaturales, sí, pero también podemos ver que el pecado más relevante que se nota en esta historia es incredulidad. Yo también pensaría que esto pasó porque, como lo dice la palabra ahí, que venía gente prácticamente de todos en ese tiempo, ¿no? Llegó gente de todos lados a esa fiesta. Yo creo que, y me imagino que no todos los que venían creían en un solo Dios, tenían dioses diferentes. Entonces, yo me imagino que no era fácil para los discípulos empezar a pescar en este río revuelto. Digo revuelto porque se escuchaban diferentes murmuraciones, ¿sí? Unos estaban admirados, otros decían, pero ¿qué es esto que está pasando? No lo había visto por aquí, ¿sí? Pero cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos, ellos fueron capacitados y que la palabra que era del vulgo, que era tosco, que era un poco, digamos, Uy. Algo pasó con la conexión. Ok. Muy bien, continuamos con un comentario de Mario, después María, y después vamos a continuar con la siguiente pregunta. Mario. Sí, bueno, yo veo ahí el pecado, digamos, excepto Pedro, el resto, el desconocimiento de las escrituras, que ellos no sabían lo que estaba pasando porque no conocían lo que estaba escrito o no lo habían interpretado correctamente, si lo hubieran leído. Tanto la gente que estaba ahí, judíos normales, digamos así, y también los discípulos, porque vemos antes de la llegada del Espíritu Santo que Pedro tuvo que explicar a los que estaban los 120 ahí lo que estaba pasando y después también explicar a la gente qué es lo que estaba pasando. Y confieso que muchas veces nosotros, me pasa que desconozco las escrituras y veo algo así como decía una hermana recién ahí, sobrenatural y ya decimos eso no es de Dios y no me pongo a investigar primero si está o no en la palabra. Eso nomás. Gracias, Mario. Muchas gracias. María, ¿algo más? Sí, hermano, pastor, lo que pasa que yo veo que había mucha desconfianza, no estaban confiados y su fe, ¿no? En un momento flaquearon y ahí es por eso que esa desconfianza, esa incredulidad que hubo entre ellos, ¿no? Pero en mi vida personal, por ejemplo, ¿no? Acudo a una iglesia, ¿no? Pero hay momentos que veo mucho la crítica, ¿no? Lo confieso, que no estuvo bien lo que el pastor dice, que no, y no dejamos que el Señor obre en nosotros, ¿no? Y ahora, gracias a este curso, estoy aprendiendo, ¿no? Porque no sé cómo entré a buscar en la página, entré porque quería saber más, que alguien me diga más de nuestro Señor, que me enseñara más. Y gracias al curso, entonces, sé que debo de cambiar,
sé que debo de tener más fe en el Señor, más no poner mis ojos en los hombres, sino en nuestro Creador. Eso es lo que tengo que decir, hermano pastor. Gracias, María. Muy bien, muchas gracias a todos por sus comentarios en esta pregunta. Entonces, voy a compartir algunas cositas antes de continuar. Voy a enfocarme en la parte de y confieso en mi vida. Pues a veces nos gana la timidez y la cobardía. Entonces, y por eso no compartimos la palabra de Dios. O solo queremos predicar la palabra a nuestra propia gente o no a la gente de otros pueblos o razas o algo así. Tal vez podemos confesar esto en nuestras vidas también. Pero muchas gracias por sus comentarios sobre esta pregunta. Esta pregunta es la ley y ahora hablamos del Evangelio, el amor de Dios. Entonces, sí, tenemos esta pregunta. Después tenemos una pregunta de... Después tenemos una pregunta de aplicación y al final de la clase de hoy vamos a hablar de lenguas en Hechos 2 y también en otras partes de la Biblia. Entonces, vamos a... sí, tenemos otros temas para discutir hoy, pero continuamos. Entonces, Elizabeth, ¿quiere comentar? Gladys, Sí, quiero, profesor. Pero ya sería la otra pregunta respecto al amor de Dios. ¿Mm? ¿Sí? Sí, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Yo Sí. ahí en el cumplimiento, en el versículo 17, cuando él cumple lo que fue dicho por el profeta Joel, y llegó también a nuestros días, porque vivimos, ¿no? Él cumplió ahí con la decida del Espíritu Santo, el Pentecostés, y ya va cumpliéndose hasta el día de hoy. Ahí yo veo el amor de Dios en el cumplimiento de su palabra y el cuidado, ¿no? Sobre nosotros, sus discípulos. Ujú. Sí, gracias, Elizabeth. Excelente. Sí, siempre Dios ha cumplido sus promesas, sus profecías, siempre. Excelente. Esto es su amor. Ramiro y después Laris. Ramiro o Raúl. Sí, pastor, mire, aquí vemos el Evangelio del Señor en el versículo 38. En adelante dice, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso está ahí hasta el versículo, hasta el 40, sí. Y también en el versículo 22, donde dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por medio de inicuo, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces ahí está explicando la forma como Dios utilizó para salvarnos, el Evangelio. Excelente, gracias, Ramiro. Raúl, muy bien. Y Laris, adelante. sí, profe, lo voy a dejar porque ya el compañero lo dijo, el versículo 38, y la compañera Elisa me dijo exactamente lo que tenía que decir. Gracias, Laris. Ok, continuamos con Marcelo. Sí, yo veo acá en el versículo 17, sí, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y también en el 21, ¿no? Y todo aquel que invocare en nombre del Señor será salvo. O sea, ese es el amor que Dios nos deja a nosotros, a nuestros hijos, dice, ¿no es cierto? A vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones.
y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, en el 18. Así que hay muchas promesas de Dios y mucho amor para con nosotros. Esa es una parte nomás. Gracias, Marcelo. Muy bien, sí. Gracias por estos comentarios sobre el amor de Dios que podemos ver en la historia. Excelente. Continuamos con Olga. Entonces, 3 comentarios más, Olga, Juan y Mario. Olga está en mudo de micrófono. Pastor, buenos días a todos, Dios les bendiga a usted, a los hermanos. Y bueno, Buenos pastor, días. para mí, en el versículo 27 y 28, donde dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Esos 2 versículos, aunque no están dentro del contexto de la clase de hoy, pero todavía son del capítulo 2, llenaron y me hicieron entender muchas cosas que a veces le pregunto al Señor y por eso le doy la gloria a Dios por eso. Okay, Leyendo sí. me llevó a ese conocimiento. Gracias, pastor. Gracias a todos. Gracias, Olga. Juan, adelante. Sí, profe, yo aquí veo el amor de Dios en todos lados, porque aquí sí vemos, por ejemplo, desde el versículo desde el versículo 11, donde Pedro empieza su discurso, ¿sí? Vemos a un Pedro guiado y lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Predicando y trayendo las profecías, la palabra y explicándolo. Y vemos que fue tan impactante ese discurso de Pedro que hubieron como 3,000 convertidos que se añadieron a la iglesia. Entonces, yo veo en ese discurso también el amor de Dios hacia un pueblo pecador. Gracias. Sí, gracias, Juan. Muy bien. Mario. Sí, profesor, veo el amor de Dios, justamente lo que decía el hermano Juan, en la explicación de Pedro, en que la profecía se cumple, entonces nos da credibilidad en la palabra de Dios a nosotros, nos muestra que la Biblia es la palabra de Dios, y en esa misma palabra de Pedro que dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Gracias, Mario. Muy bien. Pues ahora no hemos oído de usted todavía, entonces una persona más, por favor. Ahora, adelante. Está en mudo de micrófono, Ada. Tal vez no está funcionando. Ok, pues voy a compartir algo más, entonces, y después tenemos una pregunta más de consolidar y todavía tenemos que hablar de las lenguas también. Entonces, no hay mucho tiempo más, pero vamos a ver. Ara, adelante. Hola, ¿cómo vas a escuchar ahora? ¿Cómo? Hola, Ara. Buenos días. ¿Quiere comentar o no? No, pero no lo conté. Ara, ¿quiere comentar o no? Está silenciado. Sí, no silenciaste tú mismo. Ok. Pues entonces voy a comentar un poquito ahora.
Pues yo vi un comentario antes. Mercedes en el chat dijo era una cosecha de almas. Y esto es algo que iba a compartir con ustedes del amor de Dios también, porque en el día que festejan las primicias de la cosecha, estamos viendo las primicias espirituales de la cosecha del Evangelio de Jesucristo resucitado en este momento. Entonces damos gracias a Dios porque cuando nosotros sembramos la palabra también cosechamos espiritualmente, refiriéndonos a los que escuchan la palabra y la creen por obra del Espíritu. Y pues esto es el amor de Dios, que tenemos fe en Él. La predicación de los discípulos y el evangelio que ellos predicaron a todas estas personas de todas partes. Entonces también esto es el amor de Dios. Muy bien, la última pregunta de esta parte, pero no tenemos mucho tiempo más, ya estamos a la hora. Entonces, María Luisa, ¿le gustaría comentar sobre esta pregunta? Si no, está bien, pero la pregunta es, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Bueno, lo que le pediré a Dios para que obre en mí, especialmente, que me voy a dedicar más a su palabra, que voy a escudriñar más para conocerlo más cada día y así poder salir a testificar sobre lo que él pasó en esta tierra, ¿no? Porque habemos muchos todavía que no queremos, no quieren entender lo que padeció nuestro Señor por nosotros, ¿no? Y seguir adelante con el amor que Él nos deja, ese amor para así poder darle a las personas a quien le voy a ir a predicar con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso, hermano. Amén. Gracias. Gracias, María. Laris, adelante. Sí, yo le pediré a Dios que me siga derramando de la presencia del Espíritu Santo y que me siga dando el entusiasmo para seguir sembrando la semilla para que después se pueda recoger la cosecha espiritual en el nombre de Jesús y por toda aldea, por todos los lugares, donde quiera que voy, dando a conocer el evangelio de la palabra de Dios y que yo pueda testificar que Él murió por nosotros y que soy una verdadera hija de Dios. Gracias, Laris. Y lo siento, veo algunas manos arriba, levantados, pero solo vamos a tener un comentario más de Elisea. Adelante, Elisea, y después continuamos con la última parte de la lección. Está en mudo el micrófono, Elisea. Ahí está, ahora sí. Mi deseo es, bueno, que sea también llena del Espíritu Santo, ¿no? Y que todas las iglesias, todos los hermanos también sean llenos del Espíritu Santo y por medio de nuestro Señor Jesucristo hagamos conocer al mundo la salvación y lo que Él hace en nuestras vidas, ¿no? Eso es mi deseo, que todos seamos llenos del Espíritu Santo y conociendo el amor de Dios cada día más. Amén. Excelente. Gracias, Elisea. Muy bien. Que Dios derrame el amor entre nosotros, todo para poderlo dar. Pero lo más importante es el amor en todo esto. El amor que Dios nos dé, porque para ver cuánta necesidad hay y que nosotros tengamos sensibilidad para poder ayudar a otros y darle ese amor que Dios nos da, porque Dios es amor. Esos son mis deseos. Cada día se lo pido en mis oraciones. Ayúdame a amar más como tú amas. Ayúdame a reconocerlo cada día en mí y poderlo aplicarlo. Dios me lo bendiga. Gracias, Mercedes. Sí, otra respuesta posible es a predicar la palabra de Dios a los que están cerca y lejos, a participar en la obra misionera
y apoyarla de cualquier manera posible para que todos escuchen la palabra de Dios en su propia lengua. Entonces, eso es una respuesta también de esta pregunta. Ok, estamos en la última parte ahora de la lección. Entonces, voy a compartir muchas cosas con ustedes. Lo siento, no vamos a tener mucho tiempo para hablar, contestar, preguntar en este momento porque no tenemos mucho tiempo para terminar. Ya estamos a la hora. Vamos a pasar algunos 10, tal vez 15 minutos terminando la lección de hoy. Entonces, la pregunta para hoy, la pregunta del proyecto final es, ¿cuál es el propósito de Pentecostés en Hechos 2? Entonces, voy a compartir una respuesta que tengo aquí para esta pregunta. Entonces, otra vez, esto es una pregunta del proyecto final. Entonces, el propósito del día de Pentecostés, pues es que Jesús derrama su Espíritu Santo sobre sus discípulos de manera milagrosa, para que proclamen su palabra a la gente presente de muchas naciones. Entonces, básicamente es el mismo de la primera pregunta. El punto principal de la historia es el propósito de Pentecostés. Jesús derrama su Espíritu Santo sobre sus discípulos de manera milagrosa para que proclamen su palabra a la gente presente de muchas naciones. Y entonces vamos a hablar un poco más sobre ahora las lenguas. Entonces vamos a examinar lo que dice la Biblia sobre el don de hablar en lenguas. Primero, ¿qué dice Hechos 2 sobre las lenguas? Pues tenemos en versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces, sabemos de esta historia, de Hechos 2, lenguas son del Espíritu Santo. En versículo 7, desconcertados u maravillados, decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Entonces, estas son lenguas, son idiomas, son lenguas maternas de la gente que están ahí. Versículo 11, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Entonces, el hablar en lenguas en Hechos 2 claramente quería decir la habilidad de hablar en idiomas extranjeros para ayudar a los discípulos a proclamar el Evangelio. Porque la gente en este versículo, en nuestra propia lengua, están escuchando las maravillas de Dios. Y versículo 16, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Cuando Pedro responde a la burla que los discípulos están hablando en idiomas extranjeros porque están borrachos, él explica que los eventos comenzando con Pentecostés fueron profetizados por Joel. Entonces, esto es lo que sabemos en esta parte de la Biblia, en Hechos 2. Pero la otra pregunta que tenemos es en qué se diferencia esto de lo que muchos llaman hablar en lenguas en el cristianismo moderno. Y para contestar esta pregunta, vamos a leer algunas partes de la Biblia. La mayoría de, pues todo de 1 de Corintios 12 o 13. Entonces, hay un voluntario que puede leer esta diapositiva, por favor.
Yo leo. Olga, hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Ustedes saben que cuando no eran creyentes eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Gracias, Olga. Lo más importante, lo primordial, la obra más importante que hace el Espíritu Santo en nosotros es que creamos en Jesucristo, el Señor. Entonces, esto es la obra más importante, la fe que tenemos por obra del Espíritu Santo. Entonces, recordamos esto. También, 1 de Corintios 12, ahora 1 a 12, entonces hay dos, pues es más 4 a 12. Entonces hay dos diapositivas. Elizabeth, ¿podría leer estos dos? El 4. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todo en todos, Él es el mismo, es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. A uno el espíritu de la palabra de sabiduría, a otro el mismo espíritu le da palabra de ciencia, a otro el mismo espíritu le da fe y a otro dones de sanidades. Muy bien, entonces sí, hay otra diapositiva, pero antes vemos la palabra diversidad. La palabra se repite, es diversidad. Pero Sí. es el mismo Dios que da una diversidad de dones. Y los otros versículos aquí, por favor, Elizabeth. A otro más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lenguas y a otro el don de interpretar lenguas. Pero todo esto lo hace uno en el mismo espíritu que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. Gracias, Elizabeth. Muy De nada, bien. profesor, un gusto. Sí, entonces en esta parte, Pablo menciona algunos dones: sabiduría, ciencia, fe, sanidades, hacer milagros, profecía, discernir los espíritus, lenguas, interpretar lenguas. Entonces, en la iglesia primitiva de esta época, lengua sí es un don dentro de la iglesia, pero hay otros dones también. Y cada don es de Dios, y todos no tienen todos los dones. Ah, son dones de Dios y es diferente para cada persona cuando Pablo está hablando aquí en esta parte. Y algo para recordar. 1 de Corintios 13, versículo 1. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o címbalo retumbante. O sea, el amor cristiano es más importante que hablar en lenguas. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante. Entonces, amor es tan importante para la vida de un cristiano. Dios nunca ha prometido darnos el don de lenguas regularmente. De hecho, 1 de Corintios 13, versículo 8 dice, el amor jamás dejará de existir. En cambio, las profecías se acabarán, las lenguas dejarán de hablarse. Y entonces puede ya que
puede que ya estamos en una época en la cual no hace falta el don de hablar en lenguas, como en el día de Pentecostés. El propósito de hablar en lenguas en el día de Pentecostés era llamar la atención de extranjeros para que escucharan la palabra en su lengua materna. Entonces esto era el propósito en el día de Pentecostés. Y otro versículo para recordar es 1 de Corintios 14, versículo 9. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que 10,000 palabras en una lengua extraña. El hablar en lenguas es para la edificación propia de uno mismo y es un señal para los incrédulos. Dice otras partes en capítulo 14, versículo 4 y capítulo 14, versículo 22. Entonces, cuando estamos hablando de las lenguas o hablar en lenguas, sí, no es para la edificación de la iglesia o la enseñanza del evangelio, algo así, no hay propósito. Porque aquí podemos ver lo que dice Pablo, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Es mejor entender 5 palabras um, en vez de 10,000 palabras en una lengua extraña que nadie entiende. Entonces, esto es importante recordar también, que lo más importante es que estamos compartiendo la palabra de Dios, estamos enseñando unos a otros, estamos compartiendo el amor de Dios con los demás y cada creyente tiene sus dones de Dios. Y sí, entonces esto es muy importante recordar cuando estamos hablando de las lenguas. Y para terminar, lo siento, hemos pasado rápidamente por esta parte de la lección. Entonces, porque no había mucho tiempo. Entonces, lo siento. Pero hablar en lenguas, en resumen, el propósito de hablar en lenguas en el día de Pentecostés era llamar la atención de extranjeros para que escucharan la palabra en su lengua materna. El hablar en lenguas no es un requisito para ser creyente, como dicen algunos. Dicen que el evangelio queda incompleto si uno no ha hablado en lenguas. Pero esto no es la verdad, es un regalo, un don de Dios, especialmente en esta época, durante la iglesia primitiva que tenemos en Pentecostés y después. Alguien observó una vez un comentario. No me interesa lo que digan en lenguas esas personas. Lo que me molesta es lo que dicen en mi idioma. Entonces, siempre comparamos lo que enseñan esas personas, cualquier persona, si están hablando en lenguas o no, cualquier persona, comparamos lo que se enseñan esas personas, su doctrina, con la escritura. Si la doctrina no concuerda con la escritura, sabemos que sus lenguas no vienen de Dios. Entonces, tenemos la palabra de Dios, tenemos la palabra en cada idioma, básicamente, en todo el mundo. Entonces, ya sabemos la palabra de Dios y tenemos la habilidad de comparar lo que hemos escuchado con la Biblia, con Dios, Amén. con su palabra. Ok, lo siento, no hay tiempo hoy para preguntas, lo siento. Tenemos que terminar ahora. La tarea para la próxima clase es ver el siguiente video para la lección 3. La lección 3 es Pedro testifica de Jesús y vamos a leer Hechos 2, 21 a 47.
en sus Biblias. Y esta pregunta, ¿cuál es el propósito del día de Pentecostés en Hechos 2? Ustedes tienen la oportunidad de contestar esta pregunta para prepararse para el proyecto final. Entonces, hemos hablado de esta pregunta hoy, pero ahora ustedes pueden contestar esta pregunta en preparación para el proyecto final. ¿Ok? Muy bien. Ok. Esto es todo, entonces vamos a terminar con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. 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 Igual, pastor. Bendiciones para Bendiciones. todos. Bendiciones para todos. Chao, pastor. Bendiciones. Amén. Dios me los Chao, bendiga. gracias. Dios bendiga a todos los familiares también. Dios les bendiga a todos. Dios les Hasta bendiga a luego, todos. gracias. Pasen un feliz fin de semana. Igualmente, gracias. Bendiciones, pastor. Bendiciones, gracias. Gracias, Olga. Dios les bendiga. Feliz fin de semana. Igualmente, bendiciones. Bendiciones, muy buena lección, muy buenas palabras. Hasta luego, bendiciones. Bendiciones, pastor. Bendiciones, Elisea, gracias. Se viene la reunión.